Era su cumpleaños. Había globos, pastel, regalos, yodio. La niña que yo cuidé desde que nació me miró con asco y dijo: «Prefiero que me abrace mi abuelo verdadero, no un estorbo inútil como tú». Algunos se rieron, otros bajaron la mirada. Yo solo me quedé quieto, con el corazón hecho trizas. Hay palabras que te quiebran los huesos del alma, y cuando vienen de un nieto que criaste con tus propias manos, no hay consuelo. A veces das tu vida entera, tu risa, tu pan, y acabas convertido en un mueble viejo. Suscríbete si alguna vez te borraron de tu propia historia familiar. Yo siempre decía que lo más bonito de envejecer era tener tiempo para querer. No para ser querido, eso nunca se puede exigir, sino para querer sin medida. Así empecé mis días con mi nieta, levantándome temprano a preparar su desayuno, llevándola de la mano a la escuela, inventando cuentos cuando tenía miedo por las noches. Sus papás trabajaban mucho. Mi hijo llegaba tarde y su esposa, bueno, no sé si alguna vez me toleró, pero al menos no me echaba en cara mi presencia. Al principio. Con mi pensión ayudábamos a completar el gasto. Pagaba cosas pequeñas, el gas, las frutas. Mi hijo decía: «No es necesario, papá», pero tampoco lo rechazaba. Yo sentía que era mi modo de seguir útil, de seguir presente. Mi nieta, en esos años, me decía «Abuelito Sol», porque según ella, mi cara parecía el sol cuando sonreía. Todavía guardo un dibujo que me hizo con ese nombre, doblado dentro de mi billetera. Ahí sigue, aunque ahora no me mire igual. Con el tiempo, las rutinas fueron cambiando. Empezó a preferir los juegos en la tablet que los cuentos que yo inventaba. Luego, ya no quería que la llevara a la escuela porque decía que sus amigos la molestaban por ir con un viejo lento. Yo callaba, cada vez más callaba. En la casa, también me fui haciendo pequeño. Dejé de sentarme en la sala cuando estaba la familia completa. Me limitaba a estar en la cocina o en el patio con mis plantas. Mi rincón de bugambilias era mi refugio. Nadie me pedía nada ahí. Nadie me hablaba tampoco. Las regaba cada tarde y hablaba con ellas en voz bajita. «Ustedes al menos florecen aunque nadie las vea», les decía. Había días enteros donde solo me hablaban para pedir favores. «Papá, ¿puede recoger a la niña? ¿Nos cuida la casa este fin? ¿Le alcanza para pagar el agua este mes?» Y yo decía que sí, siempre que sí. Por dentro, cada vez me sentía menos, como si estuviera allí de paso, como si fuera una figura borrosa en las fotos familiares. Un día escuché a mi nuera decir por teléfono: «Es que aquí vive también el papá de mi esposo, pero no se preocupe, no molesta, es como si no estuviera». Me quedé quieto en el pasillo. Sentí que me deshacía como papel mojado. Otro día mi nieta me vio en la cocina y preguntó: «¿Tú también vas a estar en mi fiesta?», como si fuera un invitado cualquiera, como si yo no hubiera tejido cada hilo de su infancia. Había noches en que me dormía con el uniforme escolar colgado en la silla, planchado, listo para entregárselo. Ni gracias decía, ni buenas noches, y yo me decía: «Es una etapa, los niños cambian, regresará mi niña de antes». Una vez me senté con ella a enseñarle a hacer figuras de papel. Me miró con cara de fastidio y dijo: «Eso es para abuelos aburridos. Mi papá dice que tú no haces nada útil, nomás estorbas». No supe qué decir. Me hice el sordo, pero esa noche no dormí. Otra vez vi mi dibujo doblado tirado en la basura, aquel donde me había pintado con una cara amarilla, redonda, con rayitas. «Abuelito Sol», decía. Lo recogí, lo limpié del jugo derramado. Lo guardé otra vez en la billetera, como quien guarda una reliquia rota. Había domingos en que toda la familia salía y nadie me avisaba. Escuchaba la puerta cerrarse, las risas desde el carro. Me quedaba ahí, entre mis bugambilias, con un libro abierto que no leía. Y sin embargo, aún así, cada mañana preparaba el jugo de naranja de mi nieta. Le dejaba notitas con dibujos en su lonchera. A veces las tiraba sin leerlas, a veces ni las miraba. Cuando llegaban visitas, me pedían que me quedara en mi cuarto para no incomodar. Escuchaba las risas desde la sala, los brindis, los chistes. Y yo ahí, en silencio, con una taza de café tibio entre las manos, tratando de convencerme de que así estaba bien.
que no hacía falta ser visto para querer. Mi nuera solía corregirme delante de la niña. Si yo decía que algo era de una forma, ella lo contradecía con tono seco, como queriendo mostrar que yo ya estaba confundido, que mis palabras no valían. «No le hagas caso, mi amor. Tu abuelito ya está grande». Y la niña reía. Esa risa me partía más que cualquier insulto. Una tarde, me atreví a contarle a mi hijo que me sentía fuera de lugar, que tal vez era momento de buscar un cuartito, algo pequeño, para no estorbar. Me miró apenas sin levantar la vista del celular y dijo: «Ay, papá, no empieces con dramas». Fue todo. Eso fue todo. Esa noche salí al patio, me senté junto a las bugambilias y lloré, callado, sin hacer ruido. No por tristeza, sino por ese tipo de soledad que se siente aún estando rodeado de voces. Pero aún así yo seguía apareciendo. Porque el amor no pide permiso. Porque los recuerdos no se cancelan de un día para otro. Porque uno no se rinde con los que ama. Nunca. Cuando mi hijo nació, yo trabajaba doblando turnos en una imprenta del centro. Dormía poco, comía mal, pero nunca faltaba. Quería que no le faltara nada, que él pudiera tener lo que yo no tuve. Durante sus primeros años, yo era quien lo llevaba al pediatra, quien le hacía sus papillas, quien se despertaba en la madrugada para cantarle suavecito cuando lloraba. Mi esposa, que en paz descanse, tenía problemas de salud desde joven. Yo hacía lo que podía, y lo hacía con gusto. Recuerdo una Navidad donde no alcanzó para regalos. Fui al taller, usé pedazos de cartón y le hice un castillo. Le dibujé ventanitas, banderas, incluso muñequitos de papel. Él gritó de emoción: «¡Papá lo hizo!». Esa noche me prometí que nunca me iba a rendir por él. Después vino lo difícil: crecer. Trabajé más, estudié en la noche, me rompí la espalda en cargamentos, me lastimé las rodillas subiendo escaleras cargando rollos de papel más altos que yo. Todo por darle estudios, libros, tenis buenos, clases de inglés. Hubo meses en que yo comía pan duro y café para que él pudiera llevar su lonchera llena. Una vez lo encontraron en la secundaria tras una pelea. Yo fui el que enfrentó a la directora. Le dije que no lo juzgara por un error, que ese niño tenía un padre que creía en él. La convencí. Lo suspendieron solo un día. Cuando se enamoró de su esposa, yo lo ayudé con la boda. Vendí mi reloj de oro, el único recuerdo de mi padre, para completar la fiesta. Nadie lo sabe, ni él quizá, pero yo estaba ahí, en cada centro de mesa, en cada botella de vino, en cada flor. También cuidé de mi esposa durante años. Le daba sus medicinas, le limpiaba las heridas, le leía en voz alta cuando sus ojos ya no aguantaban. Y cuando falleció, me prometí cuidar de mi hijo con más ternura todavía, porque la muerte enseña cuánto vale un instante. Cuando nació mi nieta, yo lloré como si me naciera la vida de nuevo. Ella era pequeña, tan tibia, con sus manitas que se aferraban a mi dedo. Le cantaba canciones de cuna inventadas. Le bordé su primer babero con un sol. «Pa' que siempre te acuerdes que tu abuelito es tu luz», le dije. Me respondió con un balbuceo y una sonrisa que entonces creí eterna. Recuerdo su primer paso. Fue hacia mí. Sus papás estaban ocupados con el celular y yo le abrí los brazos. Caminó tambaleando. Se abrazó a mis piernas y me dijo algo parecido a abueli. Sentí que el mundo me cabía en el pecho. Fui el primero que la vio dormir entera una noche. Me quedé a su lado, sentado en el suelo, por si despertaba con miedo. Fui el primero que notó su alergia al durazno. Le salvé de un ahogo cuando se metió una pieza de Lego en la boca. Nadie recuerda eso ahora, pero yo sí. Guardé todos sus dibujos, sus recados, sus vocecitas diciendo: «Te amo, abuelito». Los tengo en una caja de zapatos, bajo mi cama. A veces los saco cuando ella ya no me abraza. Y me convenzo de que no soñé. Un día, llovía fuerte. La niña tenía fiebre. Su madre estaba histérica. Mi hijo no contestaba. Fui yo quien la llevó cargando hasta el hospital. Ella, delirando, me apretaba los dedos. Me decía: «No te vayas, abuelito Sol, no te vayas». Esa frase se me quedó tatuada en el pecho. Después, nadie mencionó lo que hice.
Ni un gracias. Otro día, mi hijo perdió el empleo. Fui yo quien pagó la luz por 3 meses. Vendí mi colección de herramientas, las que había guardado por décadas. Las vio en el mercado de segunda mano un vecino. Dijo, ¿no eran de tu papá? Y mi hijo solo hizo una mueca. Yo no dije nada. Me acuerdo de un domingo donde cociné su comida favorita, mole con arroz como le gustaba desde niño. Puse la mesa, serví todo. Nadie bajó. Se fueron a comer afuera. Dejaron el mensaje en el chat familiar. Yo no tengo celular. Me enteré cuando volví a calentar el mole por 3ª vez. A veces me pregunto si los recuerdos pesan más para quien los carga solo, porque parece que la memoria del amor se borra cuando no conviene recordarlo. ¿Dónde quedaron las tardes de bicicleta cuando él tenía 5? Yo lo empujaba cuesta arriba y él gritaba, más rápido, papá. Y yo, con la espalda sudando y las piernas temblando, solo respondía, agárrate fuerte, campeón. Y las noches que pasé a su lado durante la varicela sin dormir, anotando cada hora para darle el medicamento, bañándolo con paños fríos, pidiéndole a Dios que no se complicara. Cuando hizo su primer dibujo de la primaria, puso una casa, un árbol y 2 figuras de palito, una más alta y otra más pequeña. Arriba, con letras torcidas, decía, yo y mi papá. Lo tengo aún, guardado, amarillento, como testigo de un amor que existió, aunque ahora me niegue. Incluso cuando se fue de casa, cuando discutimos porque no aprobaba su relación, fui yo quien lo buscó primero. Toqué a su puerta con una bolsa de pan dulce y un jarro de atole. Le dije, ya, mijo, no tiene sentido estar peleados. Él lloró ese día, y yo también, pero parece que lo olvidó. Cuando nació su hija, no me importó levantarme a las 4 de la mañana para comprarle las medicinas a su esposa. Caminé 12 cuadras porque no tenía efectivo y el cajero más cercano no servía. Volví empapado de sudor, pero con la sonrisa de quien se siente útil. Nadie lo mencionó nunca. Cada vez que su auto fallaba, yo era el que lo empujaba. Cada vez que tenía que viajar por trabajo, yo dormía con su hija. Cada vez que había que reparar algo en la casa, ahí estaba yo con mi destornillador, con mis manos torpes ya pero firmes. Nadie lo registró. Nadie dijo gracias. Y ahora me toca ver cómo me vuelvo un mueble, cómo los favores se olvidan, cómo los abrazos se enfrían, cómo me llaman solo cuando necesitan algo, pero nunca para preguntarme si dormí bien, si comí, si aún me duele la espalda. ¿De verdad todo amor que damos se vuelve invisible con el tiempo? ¿O solo el amor de los viejos, que ya no tiene brillo para las fotos, ni fuerza para competir con los celulares? Una vez me enfermé. Fiebre, tos, mareos. Pensé que era gripe, pero no cedía. Estuve 3 días en cama. Nadie subió a preguntarme si necesitaba algo. Solo escuchaba risas abajo, televisión, cubiertos. Me levanté como pude y preparé mi té. Nadie notó que no había bajado en 3 días. Otra tarde me acerqué a mi nieta con un álbum viejo. Fotos de cuando era bebé, de cuando la cargaba envuelta en una cobija con dibujos de patitos. Me miró un segundo y dijo, «Ay, qué flojera ver eso, abuelito». Cerró el álbum y se fue. Me quedé con las fotos abiertas sobre las piernas, mirando lo que éramos, lo que ya no somos. Y sin embargo, cada noche antes de dormir, aún le rezo a Dios por ellos. Pido que tengan salud, que sean felices, que mi nieta encuentre su camino, que nunca le falte amor, aunque el mío ya no le importe. ¿Hasta cuándo un corazón aguanta ser ignorado por quienes ayudó a formar? Yo no sé, pero mientras pueda respirar, seguiré siendo ese sol callado, el que calienta aunque nadie mire al cielo, el que florece como las bugambilias, incluso si lo arrancan del jardín. La semana del cumpleaños de mi nieta, yo había estado preparando todo en silencio. Sabía que ya no era como antes, pero igual limpié el patio, saqué las sillas, le pedí a un vecino que me ayudara a colgar los farolitos que ella siempre decía que le gustaban. Compré con mi pensión un pastel aparte, uno pequeño, de fresa, porque en algún momento me dijo que ese era su favorito. El día anterior me pasé la tarde barriendo hojas, limpiando los vidrios, doblando servilletas.
Nadie me pidió que ayudara, nadie me lo agradeció, pero yo quería que todo estuviera bonito, porque todavía creía que ella iba a buscarme, aunque fuera un segundo, aunque fuera con esa vocecita que usaba antes para decirme, gracias, abuelito Sol. El día llegó. Desde temprano la casa se llenó de voces, de risas, de zapatos entrando y saliendo. Yo me vestí con mi mejor camisa, la que usé en la boda de mi hijo. Me peiné con agua, me perfumé con lo poco que quedaba de una colonia antigua. Me senté en una esquina del jardín esperando. Llegaron los invitados, globos, piñata, música alta. Yo me quedé en un rincón, viendo desde lejos. Nadie me pidió que me acercara, nadie me presentó con los padres de sus amiguitos. Me ofrecí a tomar fotos, pero su madre dijo que ya tenían fotógrafo. Me senté bajo la sombra de las bugambilias. Las vi moverse con el viento, como si me hicieran compañía. Trajeron un pastel grande, decorado con muñecas. Todos cantaban, todos reían. Yo tenía el mío envuelto con cuidado, con su vela lista. Esperé mi momento. Me acerqué despacito con el pastel en las manos y le dije bajito, «Feliz cumpleaños, mi niña». Ella me miró con desagrado, dio un paso atrás y dijo en voz alta, delante de todos, «Prefiero que me abrace mi abuelo verdadero, no un estorbo inútil como tú». Un silencio espeso cayó como un golpe. Algunos se rieron por compromiso, otros miraron hacia otro lado. Nadie la corrigió. Nadie dijo su nombre con firmeza. Ni su madre ni mi hijo se quedaron quietos, cómplices del desprecio. Yo no supe dónde ponerme. Sentí que todo el cuerpo se me hacía de aire. Dejé el pastel sobre una mesa vacía, sin cortar. Caminé al fondo del jardín, me senté entre las bugambilias y ahí me quedé, a oscuras con el corazón lleno de silencio. Desde donde estaba, podía oír las risas, los gritos, los regalos. Nadie me buscó, nadie se acercó. A lo lejos vi cómo cortaban el otro pastel, cómo mi nieta abrazaba a un tío, cómo los demás alzaban las copas. Yo solo tenía en las manos la servilleta que había llevado para limpiarle los dedos, como cuando era chiquita. La apreté, la rompí sin querer. Pasó 1 hora, 2. Nadie me llamó. Nadie notó mi ausencia. Cuando todos empezaron a irse, yo ya me había levantado. Me fui sin hacer ruido. Nadie se despidió. Cerré la puerta despacito. Y me senté solo en la cocina, con el pastel intacto frente a mí. ¿Dónde se aprende a desaparecer sin que duela? ¿Cómo se entierra uno en vida sin dejar de amar? Esa noche no cené. Esa noche me acosté sin cambiarme la ropa. La vela del pastel seguía ahí, sin encender. Una vela pequeña como la llama que me quedaba adentro, a punto de apagarse, pero aún viva. Más tarde, escuché cómo mi nuera comentaba con una de sus amigas. Sí, todavía vive con nosotros, pero ya está grande, no molesta. Se queda en su mundo. Sentí que hablaban de otro, de un mueble olvidado, no de mí. Pensé en levantarme, en decir algo, pero no quise arruinarle su imagen, no quise causar molestias. Fui al baño. En el espejo me vi viejo, más viejo que nunca. Las arrugas se me hicieron más profundas esa noche. Vi mis manos temblar al abrir el grifo. Me lavé la cara, como si pudiera borrar lo que acababa de oír. Al regresar al jardín, alguien había puesto mi pastel sobre una silla, como si estorbara en la mesa. La vela se había caído. El betún estaba manchado con polvo. Nadie lo probó. Nadie preguntó de quién era. Me senté otra vez entre mis bugambilias. El viento era fresco, pero por dentro sentía un calor seco, como una fiebre sin cuerpo. Recordé la primera vez que ella me llamó abuelito Sol, cuando le expliqué que el sol no se ve, pero calienta. Me preguntó si siempre estaría. Le dije que sí, que hasta que dejara de salir el sol. ¿Y si hoy fue ese día? El día en que el sol se ocultó para siempre. Mi hijo pasó cerca de mí 2 veces. No dijo nada. Solo me miró de reojo como quien reconoce a un extraño por educación. Ni una palabra, ni una disculpa, ni una pregunta. Me dolía más su silencio que las palabras crueles de mi nieta. Los invitados se fueron. Quedaron platos vacíos, serpentinas, vasos olvidados. Nadie me pidió ayuda para recoger.
Nadie se despidió. Me levanté solo, barrí el patio sin ruido. Guardé los farolitos que había colgado con ilusión. Mi pastel lo tiré al bote de basura, con todo y vela. Me temblaban las manos, no por la edad, por la tristeza. Esa noche, al acostarme, abrí la caja donde guardo sus dibujos. Saqué el que me hizo cuando era niña, donde yo era un sol amarillo gigante con una sonrisa. Le faltaba una esquina. Se había roto de tanto doblarlo. Lo pegué con cinta. Me lo puse sobre el pecho. Y lloré. ¿En qué momento uno pasa de ser el centro de la vida de alguien a volverse nadie? Dormí poco. Soñé que caminaba por un parque con ella de niña. Me daba la mano, me contaba cosas inventadas. Me llamaba Abuelito Sol. Me desperté con lágrimas en los ojos. La realidad me pareció más cruel que el sueño. Y sin embargo, al amanecer, fui el primero en levantarme. Preparé café para todos. Dejé pan en la mesa. Nadie bajó a tiempo. Se fueron sin probarlo. Yo me quedé en la cocina, en silencio, frente a una vela sin estrenar, frente a una pregunta sin respuesta. Esa misma mañana, antes de que salieran para la escuela, me acerqué a mi nieta con una flor de bugambilia envuelta en papel. Le dije, «Es para tu cuaderno, mi niña, como hacíamos antes». Ella la tomó sin mirarme y la dejó sobre la mesa. Minutos después, vi cómo su madre la tiraba a la basura diciendo, «No estés agarrando cosas de jardín, vas a ensuciar todo». La flor cayó al bote, rosada, intacta. Me acerqué cuando nadie miraba y la rescaté. La puse dentro del libro que leo por las noches. Ahí se secará, como tantas cosas, y sin embargo, sigo. Porque uno no deja de amar por vergüenza, porque uno no olvida por orgullo, porque el amor de un viejo, aunque no se vea, aún arde. Pasaron 2 días después del cumpleaños. En casa todo seguía como si nada. Nadie mencionó lo que pasó. Nadie me miró diferente. Era como si no hubiera ocurrido, como si no hubiera estado. Yo seguía en mi rutina. Preparar el desayuno, regar las plantas, leer en silencio. Había aprendido a caminar por la casa como una sombra, sin hacer ruido, sin esperar nada. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a la vecina, doña Luz, hablar con mi nieta por encima de la reja. «¿Y tu abuelito?», le preguntó. «Está allá barriendo como siempre», respondió ella sin mirarme. «Pues dile que gracias por las flores. Siempre me alegra verlas desde acá. Tiene manos de cariño ese señor». Mi nieta no dijo nada. Se quedó callada, pero al regresar a la casa me miró. No de frente, como de reojo, como quien empieza a recordar algo olvidado. Más tarde, escuché a mi nuera decir con fastidio, «Luz se quejó de que hay tierra en la banqueta, dile a tu papá que barra mejor». Mi hijo no dijo nada, pero mi nieta, sin que nadie se lo pidiera, se levantó, fue al patio y recogió la escoba. No me habló, no me miró, solo barrió, en silencio, con torpeza, pero con empeño. Era la primera vez que hacía algo junto a mí en meses. Me quedé quieto, viendo cómo sus manos pequeñas se llenaban de polvo. Cuando terminó, dejó la escoba apoyada en la pared. Me miró apenas, no con ternura, pero sí sin desprecio. Y en ese pequeño gesto, algo se quebró dentro de mí, como si una grieta vieja se llenara de luz por un segundo. Al día siguiente, volví a preparar su desayuno. Pero esta vez, dejé sobre la mesa una flor seca de bugambilia, con una nota que decía, «Gracias por ayudar ayer. Me gustó verte». No hubo respuesta inmediata. Pero esa noche, al entrar en mi cuarto, vi que la flor ya no estaba en la mesa. Alguien la había llevado. ¿Será que los niños, incluso los heridos por adultos, pueden encontrar el camino de vuelta al amor? Esa madrugada me desperté antes del amanecer. Salí al patio, entre mis bugambilias. Y ahí estaba, la flor, no seca, una nueva, roja, del jardín, colocada con cuidado sobre mi silla. No tenía firma, no tenía nota, pero no hizo falta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía. De verdad, pasaron más días. El ambiente en casa seguía siendo el mismo, indiferente,
funcional, frío, pero algo en la mirada de mi nieta había cambiado. Ya no era el desdén automático, era más bien una confusión, como quien empieza a preguntarse si algo no está bien. Una tarde, se me cayó una maceta. Se quebró en el patio. Me agaché lento, con dolor en la espalda, a recoger los pedazos. Escuché pasos. Era ella. Se detuvo un segundo. Me miró. Y sin decir nada, se agachó conmigo. Juntó las piezas con cuidado. No dijo palabra, pero no se fue. Cuando terminé de barrer, me quedé sentado un momento. Ella regresó minutos después con un vaso de agua. Me lo puso al lado. «Está fresco», dijo, y se fue. Esa noche, abrí el cuaderno donde suelo anotar recuerdos. Escribí: «Hoy, ella me vio». Al día siguiente, desde su ventana, me gritó: «¡Abuelito!». Me sobresalté. Hacía meses que no me llamaba así. Me asomé. Tenía un cuaderno en la mano. Me preguntó si sabía cómo se dibujaba un sol con carita feliz. Sentí que el pecho se me llenaba de aire por primera vez en semanas. Me senté con ella en la mesa del desayuno. Dibujamos un sol juntos. Yo le puse rayitas. Ella le hizo cejas y boca. Rió. Me miró. «Este sol se parece a ti, ¿sabes?». Me dijo eso, con naturalidad. Como si no hubieran pasado los meses de rechazo. Como si su alma empezara a volver. ¿Puede un gesto tan simple reparar días enteros de silencio? Al terminar el dibujo, me pidió que lo guardara yo. «Para ti», dijo. Lo doblé. Lo puse en mi billetera junto al viejo. Ahora hay 2 soles, uno de antes, uno de ahora. Uno hecho de memoria, otro de esperanza. No sé cuánto durará este acercamiento. No sé si mañana volverá a alejarse. Pero hoy alguien volvió a sentarse junto a mí sin vergüenza. Y eso, para un abuelo invisible, ya es más que un milagro. Durante el almuerzo del domingo, cuando todos hablaban de temas que no me incluían, ella dijo de pronto: «El abuelito me ayudó a hacer un dibujo». Su madre la miró raro. Mi hijo tragó saliva. Nadie respondió. Pero la niña repitió: «Hicimos un sol con cara feliz. Se parece a él». Y sonrió. El silencio fue incómodo, pero no para mí. Por primera vez, no me sentí una sombra. Más tarde, se acercó al patio. Yo regaba las bugambilias. Me pidió que le regalara una flor. «Una roja», dijo. La tomé con cuidado, se la extendí. Ella la olió. «Huele a ti, abuelito». Y se fue corriendo. La vi pegarla en su libreta con cinta adhesiva. Esa noche, mientras ponían la mesa, ella dejó un tenedor extra. «Para el abuelito también». Su madre frunció el ceño. Mi hijo no dijo nada, pero nadie lo quitó. Me senté a comer con ellos. Nadie me habló, pero tampoco me ignoraron. Fue poco, fue mínimo. Pero después de tanta oscuridad, hasta una chispa parece fuego. Y si la justicia no siempre llega como castigo, sino como reconocimiento, y si el primer paso para sanar no es una disculpa, sino una flor entregada en silencio. Esa noche dormí abrazado a mi billetera, a los 2 soles, al dibujo viejo, al nuevo, y al temblor hermoso de volver a ser visto. El lunes siguiente, al volver de la escuela, entró corriendo y me mostró una calcomanía que le habían dado por buen comportamiento. «Es de brillitos, abuelito. ¿Quieres que la pongamos en tu florero?». Yo asentí sin poder hablar. La pegó con cuidado en el vidrio. «Ahora también brilla como tú». Mi nuera la miraba desde la cocina. No dijo nada, pero la vi suspirar. Mi hijo salió al patio y preguntó: «¿Qué hacen?». Ella respondió: «Jugamos con el abuelito». Y se rió. Una risa limpia, sin vergüenza. Después me trajo una libreta. «Es para que me cuentes esos cuentos raros que inventabas. Quiero escribirlos». Y me senté. Y le conté uno, sobre un sol viejo que se escondía tras una nube porque pensaba que ya nadie lo necesitaba, y una niña que al buscar calor descubría que el sol siempre había estado allí, esperándola. Ella escribió el cuento en su letra temblorosa. Al final, dibujó una bugambilia. Me dijo: «Es su jardín, donde siempre vuelve». Cerré la libreta, la abracé
y supe por dentro que esa fue la primera semilla real de justicia. Todo iba mejorando poco a poco. No perfecto, pero mejor. Mi nieta se sentaba conmigo, me contaba cosas del colegio. Hasta me pidió ayuda con una tarea. Yo la escuchaba como si cada palabra suya fuera oro. Una tarde, pintamos juntos una caja de cartón para guardar sus cosas. Le dibujó soles, flores, estrellas. Me dijo: «Aquí voy a guardar los dibujos que hagamos tú y yo, abuelito». La dejamos secar en el patio. Yo la miraba y no podía creer que esa era la misma niña que días antes me había dicho «estorbo inútil». Al día siguiente, mientras ella dibujaba sentada a mi lado, escuché a mi hijo discutir con su esposa en la cocina. Está manipulando a la niña. Ya volvió a hacer dibujos con él. Le mete ideas raras. Ella respondió: «Te dije que tenerlo aquí era un error. Está robando nuestro lugar, no quiero que lo vea más». Mi nieta también los escuchó. Vi cómo sus manos dejaron de moverse. Frunció el ceño. Se levantó. Guardó sus lápices sin mirar atrás. Entró a la casa sin despedirse. Esa noche, al servirse la cena, no puso el tenedor extra. No me miró. Y al día siguiente no bajó a desayunar. Pasó junto a mí como si yo fuera parte del muro. Pensé que estaba enferma. Toqué la puerta de su cuarto. Nadie respondió. Solo silencio. Busqué la caja que habíamos pintado juntos. Ya no estaba en el patio. Fui al bote de basura y la encontré allí, rota, manchada de comida, con uno de los soles arrancado. Sentí que algo dentro de mí se partía, como si hubieran tirado también mis entrañas. Volví al patio. Me senté entre las bugambilias. Saqué los 2 dibujos del sol. Los puse sobre mis piernas. Pensé en guardarlos, pero no pude. Esa noche dormí con ellos en el pecho, como si eso pudiera salvarme. Esa semana entera fue un retroceso. Me convertí otra vez en mueble, otra vez en sombra, y esta vez el silencio dolía más que antes, porque ahora conocía el calor de ser visto, y lo habían apagado de nuevo. ¿Será que para volver a ser amado, uno tiene que desaparecer primero? Los días siguientes nadie me hablaba. Mi hijo me evitaba, mi nuera me miraba con desdén, y mi nieta, no sé, era como si se hubiera ido. Una tarde escuché a mi nuera por teléfono. No sé qué hacer con él. A veces pienso en pedirle que se vaya, pero mi esposo no se atreve. Me quedé quieto tras la puerta. Ya ni siquiera se esforzaban por ocultarlo. Esa noche, mientras todos dormían, me levanté. Fui a la cocina, saqué un sobre. Dentro puse los 2 dibujos, también una carta. Gracias por haberme visto aunque fuera un ratito. La dejé sobre la mesa. Volví al patio. Me senté con las bugambilias. Y ahí amanecí, en silencio, sin esperanza. Porque uno puede aguantar el frío, la vejez, el olvido, pero no soporta que le arranquen el pedacito de amor que ya había florecido. El viernes por la tarde, ella bajó a la cocina. La escuché hablar bajito con su madre. No entendí todo, pero sí una frase: «Es que a veces me gusta estar con él». Y el silencio que siguió fue largo, pesado, como si hubieran dicho una grosería. Esa noche, mi hijo me llamó al patio. No lo hacía desde hacía mucho. Me habló serio, con la voz tensa. «Papá, creo que es mejor que no estés tan cerca de la niña por ahora. Está confundida, necesita estructura. No queremos que se apegue demasiado a ti». Apenas asentí. No dije nada. Solo caminé hacia mis plantas. Él se fue. Me quedé ahí entre las bugambilias con las manos temblorosas. El sol se había escondido y el viento soplaba frío, como cuando uno sabe que no lo quieren. No lo dicen, pero lo muestran. El sábado salieron todos. No me avisaron. Solo vi las mochilas desaparecer, los platos sin tocar, la casa vacía. Me dejaron comida en el microondas. Ni una nota, ni un «nos vemos». En la basura encontré algo peor: mi flor. La bugambilia que ella había puesto en su libreta, ahora arrugada, manchada, cubierta de arroz pegado. No sé si la tiró ella. No sé si fue la madre. Pero dolió como una bofetada. A la tarde siguiente, fui al cajón donde guardo mis reliquias. Saqué los 2 dibujos y rompí uno, el nuevo.
el que hicimos juntos. Me costó, pero lo hice. Lo guardé roto, porque a veces la memoria también duele cuando no se respeta. ¿Puede el corazón de un viejo partirse 2 veces por la misma persona? Los días que siguieron fueron grises. Yo regaba mis plantas. Nadie me hablaba, ni siquiera la vecina. Cerraron las cortinas. No hubo flores. No hubo dibujos. No hubo sol. Una noche, abrí mi billetera y vi el dibujo viejo. El primero. El que me había dado cuando era pequeña. Lo pasé por los dedos como si pudiera revivir su ternura. Pero ya no sentí nada, solo un hueco. Entonces me prometí que no volvería a esperarla, que no buscaría su mirada, que ya no me levantaría primero para dejarle su desayuno. A la mañana siguiente, no puse pan en la mesa. Nadie lo notó, y ahí entendí. La peor soledad no es la ausencia, es estar y que te ignoren. Pero también entendí otra cosa, que el amor cuando ya ha florecido, aunque lo arranquen, deja raíces, y las raíces saben esperar. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, viendo las luces de la calle. Pensaba en todo lo que dimos los viejos sin pedir nada, en todo lo que se nos quita sin darnos cuenta. Volví a sacar el dibujo roto. Lo pegué con cinta transparente. Una línea lo cruzaba por la mitad, como una herida. Lo doblé con cuidado y lo devolví a la billetera. No por olvido, por memoria, por dignidad. Al amanecer puse una flor en el patio. No en su cuaderno, no en su mesa, solo ahí, al sol, donde pudiera verla, o no. Y me senté entre las bugambilias, como quien vuelve a sus raíces, como quien no se rinde, aunque lo hayan roto. 3 días después, ocurrió algo que nadie esperaba. Fue una mañana de esas que no prometen nada. El cielo nublado, el silencio espeso. Yo estaba en el patio, como siempre, barriendo entre mis bugambilias. Mi nieta bajó con su mochila, lista para irse a la escuela. Pasó frente a mí sin mirarme, pero justo antes de salir por la puerta se detuvo. Se quedó quieta, dio media vuelta y caminó hacia mí. Yo no me moví, ni una palabra. Sacó algo de su mochila. Era un dibujo, nuevo, un sol grande, con una flor en el centro. Lo hice ayer, dijo. La maestra dijo que hiciéramos algo sobre lo que más nos da calma. Pensé en ti. No supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta, de esos que uno guarda por años. Ella lo dobló con cuidado, lo puso en mi bolsillo y antes de irse dijo en voz baja: «Lo siento por lo que dije en mi cumpleaños». La escuché sin mirarla. No quería que me viera llorar. No fue un escándalo. No fue una escena. Fue apenas una flor abriéndose en tierra seca. Pero yo supe sin duda que ese día algo renacía. Esa tarde volví a sacar el dibujo. Lo puse junto al primero y al segundo que había remendado con cinta. Ahora eran 3 soles, cada uno con su historia, cada uno con sus heridas. Empecé a escribir en mi cuaderno. Hoy la niña me pidió perdón, no con grandes palabras, con un dibujo, con una flor dentro de un sol, como diciendo: «Te vi, y aún estás aquí». Al día siguiente, me pidió que le hablara de cuando su papá era niño. Nos sentamos bajo la sombra de las bugambilias. Le conté cómo lloraba cuando se le caía un diente, cómo temblaba cuando pasaba una abeja, cómo reía con mi voz de monstruo en los cuentos. Ella escuchaba con atención, tomaba nota, me miraba con ojos nuevos, como si por fin entendiera que yo era parte de algo que la formaba a ella también. Más tarde, mi hijo pasó y la escuchó reír conmigo. Se detuvo, no dijo nada, solo se quedó mirando, y algo en su cara se quebró. No era enojo, era otra cosa, algo que parecía duda. ¿Puede la ternura abrir grietas incluso en corazones endurecidos? Esa noche, en la cena, ella volvió a dejar un tenedor extra. Esta vez, no solo en silencio. Lo puso, me miró y dijo: «Hoy comemos todos». Mi nuera apretó los labios. Mi hijo bajó la mirada, pero nadie quitó el cubierto. Nadie se opuso. Me senté, comí, respiré. Después de tanto, volví a existir en voz alta. Al terminar, ella vino y me abrazó, no como antes, no con timidez. Un abrazo fuerte,
de esos que no se dan por compromiso. Me susurró: «No me dejes, abuelito Sol, nunca». Y yo entendí que tal vez no todo estaba perdido, que la flor, aunque la corten, vuelve a crecer si una sola raíz sobrevive. Esa noche escribí: «Hoy mi nieta me devolvió la voz». Y cuando levanté la cabeza, el sol había salido por primera vez en una semana. Al día siguiente, antes de salir, dejó un cuaderno sobre la mesa. En la portada decía: «Cuentos del abuelito Sol». Me pidió que escribiera ahí nuestras historias, las que me contabas de chiquita, las que inventabas cuando no podía dormir. Las quiero todas. Yo asentí. «Pero con dibujos tuyos también», agregó. Sonrió. Esa misma tarde escribí el primero. Lo titulé «La flor que nació en sombra» y lo ilustré con un sol partido por la mitad. De un lado, triste; del otro, floreciendo. Cuando se lo mostré, me dijo: «Ese eres tú, ¿verdad?». Le respondí: «Y tú eres la mitad que florece». Luego trajo plastilina y construimos juntos figuras pequeñas. Un jardín, una banca, un abuelo de pelo blanco, una niña con trenzas. Todo en miniatura. Lo pegamos en una caja de zapatos vacía. Era nuestro nuevo rincón secreto. Mi hijo pasó, los vio. No dijo nada, pero se detuvo más que de costumbre. Observó con una mezcla rara de nostalgia y culpa. Esa noche escuché a mi nieta discutir con su madre. No gritaba, pero se escuchaban palabras firmes. «Yo quiero estar con él. No es justo que lo traten así. Él me cuida, él me escucha, él me quiere de verdad». No supe qué respondió su madre, pero no la detuvo. A la mañana siguiente, al sentarme en el patio, encontré una nota bajo una maceta. «No estás solo. Siempre voy a volver. ¿Puede el amor de una nieta resistir el miedo que los adultos siembran?». Ese día me pidió que la acompañara a la escuela, solo hasta la esquina. «Pero quiero que vayas tú». Caminamos despacio. Ella me tomó de la mano. Los vecinos nos miraban. Algunos sonreían, otros no. A mí no me importó. En la esquina, antes de cruzar, me besó la mejilla. «Gracias por no irte», dijo. Y se fue corriendo. El sol daba justo en la calle. Y yo, por primera vez en años, cerré los ojos y lo sentí. Volví al patio. Me senté entre las bugambilias. No estaba solo. En mi pecho 3 dibujos. En la tierra una flor nueva. Y en el alma, una raíz que empezaba a florecer de nuevo. Más tarde, mientras ella hacía tarea en la mesa, me pidió que corrigiera su ortografía. Se equivocó en abuelo. Había puesto abuejo. Rió. Me miró. «Es que mi mano va más rápido que mi corazón». Yo le dije que esa palabra, aunque escrita con falta, tenía todo el amor correcto. Entonces, trajo una hoja nueva y escribió en letras grandes: «Abuelo verdadero». La pegó en la pared del comedor con cinta. Su madre entró, la miró con frialdad y preguntó: «¿Qué es eso?». Ella respondió: «Mi tarea», y no la quitó. Esa noche, durante la cena, ella volvió a servirme. Puso mi vaso con cuidado, mi pan en una servilleta. «Así como me servías tú cuando era bebé», dijo. Mi hijo tragó saliva. Nadie dijo nada, pero no hicieron falta palabras. Yo sabía que en esa mesa, por primera vez en mucho tiempo, tenía nombre. Tenía historia y tenía lugar. Y entendí que la justicia a veces no cae como trueno, sino que brota como flor, lenta, silenciosa, pero imparable. Y esta vez no la dejaré marchitar. Pasó una semana. La casa ya no era igual. Se respiraba una tensión nueva, como si algo estuviera a punto de romperse. Pero esta vez, no en mí. Una tarde sonó el timbre. Era la directora de la escuela. Mi nieta había ganado un concurso de redacción. Su ensayo se llamaba «Mi abuelo verdadero». La directora traía una copia. Me la entregó a mí, no a mis hijos. Me dijo: «Usted debería leer esto primero, está lleno de usted». Todos escuchaban desde la sala. Mi hijo se acercó, leyó el título, cambió de color. Abrí el sobre. La primera frase decía: «Mi abuelo no es el más fuerte ni el más joven, pero es el que más me ha amado». Y más abajo: «Él me enseña a mirar las flores,
no a pisarlas. Mi nuera quiso decir algo, pero la directora la interrumpió. Su hija tiene una sensibilidad poco común. Claramente viene de alguien que la ve de verdad. Esa noche, durante la cena, fue mi nieta quien tomó la palabra. Quiero que mi abuelo venga a la premiación y que lea mi texto en voz alta. Mi hijo intentó negarse, pero ella lo miró firme. Si no va él, no voy yo. Yo no dije nada, solo la miré y supe que ya no estaba solo. Días después, llegó el gran día. Nos vestimos temprano. Ella bajó con un moño amarillo en el cabello y una bugambilia en la mano. Para ti, me dijo, para que brilles. Mi hijo no quiso ir. Dijo estar ocupado. Mi nuera tampoco fue, pero no importó. Caminamos juntos al auditorio. Al llegar, los maestros me saludaron. Así que usted es el abuelo del ensayo, dijeron con sonrisas sinceras. La ceremonia empezó. Nombraron a mi nieta. Subió con seguridad. Tomó el micrófono. Antes de leer mi texto, quiero pedirle a mi abuelito que me acompañe. Subí al escenario con el corazón latiendo como cuando uno es joven. Ella leyó con voz firme. Mi abuelo me enseñó a cuidar los silencios, a no tener vergüenza de llorar. Me abrazó incluso cuando yo le dije cosas feas. Me esperó sin pedir nada. Por eso hoy yo lo espero a él cada mañana con una flor. La gente aplaudió de pie. Vi ojos húmedos, maestros, padres, niños. Al terminar, una periodista local se acercó. Quería publicar el texto. Me tomó una foto con ella, rodeados de flores de papel hechas por los niños. Esa tarde, al volver a casa, alguien había pegado el texto impreso en la puerta, enmarcado, con letras grandes, mi abuelo verdadero. Mi nuera no lo quitó, mi hijo tampoco. Ya no podían. El día siguiente, cuando me senté en el patio, mi hijo salió con 2 tazas de café. Me ofreció una. Se sentó a mi lado. No dijo nada, pero el silencio era distinto. Era de respeto. Gracias por ir con ella, murmuró. Fue todo. Pero bastó. Al anochecer, mi nieta me mostró una caja nueva. Dentro, los 3 dibujos del sol y una tarjeta más. Ahora sé quién eres. Nunca más te dejaré solo. No lloré. No grité. Solo tomé la caja. La puse junto a mis bugambilias y dejé que el sol hiciera lo suyo. Porque la justicia, cuando llega por el amor, es más fuerte que cualquier castigo. Y esta vez, el castigo fue para ellos. Quedarse sin mi vergüenza, sin mi silencio, sin mi sombra. Porque ya no me escondo. Ahora soy el abuelo verdadero. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana con la caja de los dibujos en las piernas. Recordé cada día de sombra, cada silencio, cada mirada esquiva, y luego cada gesto de vuelta, cada flor, cada nota. Miré la flor seca que ella me había dado hacía meses. La tenía prensada en un libro. La saqué. La comparé con la nueva. Una había resistido el tiempo, la otra apenas empezaba a vivir. Pero las 2 eran mías. La mañana siguiente fue distinta. Recibí una carta de la escuela. Me ofrecían dar una pequeña charla sobre el vínculo entre generaciones. Yo, el estorbo, el mueble, el inútil. Mi nuera se enteró. Me miró con desprecio. ¿Y qué va a enseñar usted, cuentos viejos? No le respondí. Mi nieta sí. Él enseña lo que tú no sabes escuchar. Desde ese día algo cambió. No por gritos, no por enfrentamientos, por verdad. Empecé a salir más, a caminar con mi nieta, a leer en voz alta en la plaza, a ayudar a niños con tareas. Me llamaban Don Sol. Mi hijo me ofreció pintar el patio. Lo acepté. Pero le pedí que no tocara las bugambilias. Él entendió. Una tarde me pidió que cuidara a su hija mientras salían, como si finalmente recordara quién era yo. Cerré la historia de esa semana en mi cuaderno con una frase: ya no soy el abuelo que espera, soy el que eligieron quedarse. Y así, en silencio, se hizo justicia. En la premiación, después de leer el texto, me invitaron a decir unas palabras. Me temblaban las manos. Pero mi nieta me sostuvo el brazo. Así que hablé. Soy un hombre viejo, he cometido errores, pero jamás dejé de amar en silencio. Esta niña me devolvió la voz, y quiero decir algo a los que estén aquí. Vean a sus abuelos,
Abrácenlos mientras estén. Ellos ya no corren, pero aún saben esperar. El auditorio guardó un silencio largo. Luego aplaudieron, de pie. Uno de los niños pequeños gritó, «Mi abue me cuida igual». Vi cómo mi nieta lloraba, no por tristeza, por alivio. Fuimos portada de la revista escolar. El ensayo se compartió en redes locales. Compañeros de clase la abrazaban, a mí me saludaban en la calle. Una tarde, al pasar frente al café del barrio, la dueña me gritó, «Abuelo verdadero, aquí tiene café gratis de por vida». Mi hijo lo vio, no dijo nada. Pero esa noche, al servirme agua, me la ofreció sin que yo la pidiera, como si supiera que ya no podía quitarme lo ganado. Y así fue como el viejo estorbo dejó de serlo. No porque lo sacaran de la sombra, sino porque aprendió a pararse derecho, incluso dentro de ella. Hoy, en el centro de mi jardín, hay una piedra con 3 palabras, abuelo verdadero, siempre. Y bajo esa piedra guardé los 3 soles, no para enterrarlos, para honrarlos, porque la justicia no siempre ruge, a veces florece. A veces me siento en el patio, solo, sin más sonido que el viento entre las bugambilias. Miro la piedra con las palabras talladas y no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que quedó. Muchos me preguntan si perdoné a mi hijo, si volví a confiar en su esposa. No tengo respuestas fáciles, lo que tengo es paz, porque aprendí que no toda reconciliación necesita palabras. A veces basta con que ya no te nieguen el pan, con que ya no escondan tus dibujos, con que dejen tu flor en su sitio. Mi nieta sigue creciendo. Ahora escribe cuentos, dice que quiere ser maestra. A veces me lee lo que escribe. A veces solo se sienta junto a mí, en silencio. Como si eso bastara. Y sí, basta. Yo ya no espero que me abracen. Pero cuando lo hacen, me quedo más rato. Ya no escribo cartas de despedida. Ahora escribo memorias. Y si alguna vez me preguntan quién fui, responderé, fui raíz. Aunque me pisaron, seguí sosteniendo. Aunque me cortaron, volví a brotar. A veces pasan vecinos por la calle. Me saludan con respeto. Algunos jóvenes me llaman Don Sol. No sé quién empezó a decirlo, pero ya nadie lo quita, y yo lo acepto. No porque me crea más, sino porque aprendí que incluso el sol tiene derecho a volver a salir. Cada tarde riego las bugambilias. Son tercas como yo. Se aferran a la tierra aunque la sequía las muerda. Florecen aunque nadie las mire. Como nosotros, los viejos. Como los que fuimos descartados y seguimos ahí sosteniendo sin hacer ruido. A veces mi nieta se sienta frente a mí con su cuaderno. Me pide una palabra, solo una, para empezar su historia. Yo digo raíz, o espera, o flor rota. Ella sonríe y escribe. Y yo entiendo que ya sembré algo. He pensado en irme, en dejarles esta casa y buscar un lugar más tranquilo. Pero ella siempre dice, ¿y el jardín, abuelito? ¿Y los soles? ¿Y nuestras historias? Entonces me quedo, porque hay batallas que se ganan no yéndose. Un día ella trajo una caja de cartón decorada con papel amarillo. Dentro había 3 piedras, cada una con una palabra, perdón, raíz, sol. Me dijo, para que no olvides lo que sembraste. Y yo por primera vez en muchos años me permití llorar sin miedo. Desde entonces, cada vez que me siento pequeño, abro la caja, miro las piedras, miro la flor seca, miro los dibujos y recuerdo que no fui invisible, que alguien me vio, que alguien me eligió. La justicia no me devolvió todo, pero me devolvió el nombre y el lugar, y a veces eso basta, porque a veces basta que un solo niño vea al viejo para que todo el árbol vuelva a florecer. Y si un día ya no estoy, si mi voz ya no responde, quiero que alguien lea esto, que entienda que los olvidados también florecen, que las raíces viejas no son basura, son cimientos, y que incluso el más callado puede ser el sol de alguien. A veces me preguntan si todo valió la pena, si soportar el desprecio, la humillación, el silencio, tuvo sentido. Y yo no respondo con palabras, respondo con actos. Pongo una flor en la tierra, saco un dibujo del cajón, leo en voz alta uno de sus cuentos.
Acaricio la piedra que dice abuelo verdadero. Eso es mi respuesta. Mi nieta dice que cuando yo muera quiere enterrar una flor conmigo, una bugambilia y un dibujo. Me dijo, para que el cielo sepa quién fuiste. Yo le respondí, el cielo ya lo sabe, tú eres mi cielo. Cada vez que el sol se asoma entre las hojas le hablo bajito, le digo gracias, por haber vuelto, por no haberme dejado marchar sin nombre. Y cuando me toca cerrar los ojos un rato, ya no sueño con el pasado. Sueño con sus manos escribiendo, con ella contando a otros que su abuelo le enseñó a mirar, no a ignorar, porque en esta casa la justicia no llegó con gritos, llegó con una flor, con una palabra, con un cuaderno, con una niña que se atrevió a ver al viejo y decidió abrazarlo. Y eso, amigos, es todo lo que un abuelo necesita. Hace unos días encontré una foto vieja. Yo cargando a mi hijo cuando era bebé. Estábamos bajo el mismo árbol donde hoy me siento. Él lloraba. Yo lo abrazaba. No sabía que un día me tocaría esperar lo mismo de él. Se la mostré. No dijo nada, pero se quedó mirándola un rato largo. Luego la dejó sobre la mesa. A la mañana siguiente, encontré la misma foto, enmarcada, en el centro del comedor. No hubo disculpa. No hizo falta. Porque a veces el silencio también florece. Ahora entiendo que los ciclos no se cierran con llaves, se cierran con raíces, con manos pequeñas que se atreven a volver, con soles que se levantan, no para quemar, sino para abrigar. Yo fui sombra, fui silencio, fui mueble, pero también fui raíz, fui flor, fui abuelo verdadero. Y si algo de mí queda, cuando ya no esté, que sea eso, la certeza de que fui visto, que fui amado, que fui necesario, aunque fuera solo para ella, aunque fuera solo una vez. A veces me siento en el patio, solo, sin más sonido que el viento entre las bugambilias. Miro la piedra con las palabras talladas y no pienso en lo que perdí, pienso en lo que quedó. Muchos me preguntan si perdoné a mi hijo, si volví a confiar en su esposa. No tengo respuestas fáciles. Lo que tengo es paz, porque aprendí que no toda reconciliación necesita palabras. A veces basta con que ya no te nieguen el pan, con que ya no escondan tus dibujos, con que dejen tu flor en su sitio. Mi nieta sigue creciendo. Ahora escribe cuentos. Dice que quiere ser maestra. A veces me lee lo que escribe. A veces solo se sienta junto a mí, en silencio, como si eso bastara. Y sí, basta. Yo ya no espero que me abracen. Pero cuando lo hacen, me quedo más rato. Ya no escribo cartas de despedida. Ahora escribo memorias. Y si alguna vez me preguntan quién fui, responderé, fui raíz. Aunque me pisaron, seguí sosteniendo. Aunque me cortaron, volví a brotar. A veces pasan vecinos por la calle, me saludan con respeto. Algunos jóvenes me llaman Don Sol. No sé quién empezó a decirlo, pero ya nadie lo quita. Y yo lo acepto. No porque me crea más, sino porque aprendí que incluso el sol tiene derecho a volver a salir. Cada tarde riego las bugambilias. Son tercas como yo. Se aferran a la tierra aunque la sequía las muerda. Florecen aunque nadie las mire. Como nosotros, los viejos. Como los que fuimos descartados y seguimos ahí, sosteniendo sin hacer ruido. A veces mi nieta se sienta frente a mí con su cuaderno. Me pide una palabra, solo una, para empezar su historia. Yo digo raíz, o espera, o flor rota. Ella sonríe y escribe. Y yo entiendo que ya sembré algo. He pensado en irme, en dejarles esta casa y buscar un lugar más tranquilo. Pero ella siempre dice, ¿y el jardín, abuelito? ¿Y los soles? ¿Y nuestras historias? Entonces me quedo. Porque hay batallas que se ganan no yéndose. Un día, ella trajo una caja de cartón decorada con papel amarillo. Dentro había 3 piedras, cada una con una palabra, perdón, raíz, sol. Me dijo, para que no olvides lo que sembraste. Y yo, por primera vez en muchos años, me permití llorar sin miedo. Desde entonces, cada vez que me siento pequeño, abro la caja. Miro las piedras, miro la flor seca, miro los dibujos, y recuerdo que no fui invisible, que alguien me vio, que alguien me eligió. La justicia no me devolvió todo.
pero me devolvió el nombre y el lugar, y a veces eso basta, porque a veces basta que un solo niño vea al viejo para que todo el árbol vuelva a florecer. Y si un día ya no estoy, si mi voz ya no responde, quiero que alguien lea esto. Que entienda que los olvidados también florecen, que las raíces viejas no son basura, son cimientos, y que incluso el más callado puede ser el sol de alguien. A veces me preguntan si todo valió la pena, si soportar el desprecio, la humillación, el silencio, tuvo sentido. Y yo no respondo con palabras, respondo con actos. Pongo una flor en la tierra, saco un dibujo del cajón, leo en voz alta uno de sus cuentos, acaricio la piedra que dice, abuelo verdadero. Eso es mi respuesta. Mi nieta dice que cuando yo muera quiere enterrar una flor conmigo, una bugambilia y un dibujo. Me dijo, para que el cielo sepa quién fuiste. Yo le respondí, el cielo ya lo sabe, tú eres mi cielo. Cada vez que el sol se asoma entre las hojas, le hablo bajito. Le digo gracias por haber vuelto, por no haberme dejado marchar sin nombre. Y cuando me toca cerrar los ojos un rato, ya no sueño con el pasado. Sueño con sus manos escribiendo, con ella contando a otros que su abuelo le enseñó a mirar, no a ignorar. Porque en esta casa la justicia no llegó con gritos, llegó con una flor, con una palabra, con un cuaderno, con una niña que se atrevió a ver al viejo y decidió abrazarlo. Y eso, amigos, es todo lo que un abuelo necesita. Hace unos días encontré una foto vieja. Yo, cargando a mi hijo cuando era bebé. Estábamos bajo el mismo árbol donde hoy me siento. Él lloraba. Yo lo abrazaba. No sabía que un día me tocaría esperar lo mismo de él. Se la mostré. No dijo nada, pero se quedó mirándola un rato largo. Luego la dejó sobre la mesa. A la mañana siguiente encontré la misma foto, enmarcada en el centro del comedor. No hubo disculpa, no hizo falta, porque a veces el silencio también florece. Ahora entiendo que los ciclos no se cierran con llaves, se cierran con raíces, con manos pequeñas que se atreven a volver, con soles que se levantan no para quemar, sino para abrigar. Yo fui sombra, fui silencio, fui mueble, pero también fui raíz, fui flor, fui abuelo verdadero. Y si algo de mí queda cuando ya no esté, que sea eso, la certeza de que fui visto, que fui amado, que fui necesario, aunque fuera solo para ella, aunque fuera solo una vez. Si alguna vez viste a tu abuelo regar una flor que nadie más miraba, si recuerdas su voz contándote historias bajo el sol, entonces ya sabes que los viejos no son sombra, son raíz, memoria y ternura. Son los que sostienen en silencio, sin pedir nada a cambio. Cuéntanos en los comentarios qué huella dejó en ti ese abuelo verdadero. Te enseñó a esperar, a mirar distinto, a florecer en silencio. Suscríbete si estas historias te tocan el alma, porque aquí cada cicatriz cuenta, y cada flor es un viejo que nunca se rindió, y cada sol es una promesa que sigue brillando.